vamos a pasar a lo que es el motor sincrónico. ¿Por qué síncrono y por qué asíncrono? Bueno, si se acuerdan en la sinopsis que vimos inicialmente, cuando empezamos el curso, hicimos una sinopsis de la disponibilidad de motores que existen en el mercado y cómo se clasifican y todo eso, ¿verdad? Y se acuerdan, había dos clasificaciones generales, que era motores asíncronos y motores síncronos, dentro de la familia de los motores de corriente alterna. Era motor de corriente alterna y la división inicial era motor asíncrono y motor síncrono. ¿De dónde viene esa palabra? Bueno, recordando el concepto del motor jaula ardilla, se acuerdan que el motor jaula ardilla en su interior teníamos una velocidad síncrona, que es la velocidad del campo magnético giratorio, que esta va a ser igual a 120 por la frecuencia entre el número de polos. Esa es la velocidad síncrona. Es la velocidad ¿de quién? Del campo magnético giratorio. Pero el rotor se mueve a una velocidad menor. Esta es la velocidad del rotor, la velocidad del rotor. Hay una diferencia entre la velocidad del campo magnético giratorio y la velocidad del rotor, y a esa diferencia le llamo yo deslizamiento. Entonces, no hay una sincronía entre la velocidad del campo magnético giratorio y la velocidad del rotor. Por eso se le llama motor asíncrono, porque no existe esa sincronía. Al contrario, este deslizamiento, acuérdense que en el motor jaula ardilla y en el motor de rotor de Vanado es la variable fundamental. ¿Por qué es la variable fundamental del motor? Bueno, porque yo al momento de requerir más potencia en la flecha, aumento el deslizamiento y demando más potencia de la línea. Esa es la forma en que trabaja un motor asíncrono, a través de un deslizamiento. Por eso se le llama motor asíncrono, porque la velocidad del campo magnético giratorio es mayor que la velocidad del rotor. Hay un diferencial. Esa diferencia se llama deslizamiento. Ese es el motor asíncrono. En el motor asíncrono hay motor jaula ardilla y motor de rotor de Vanado. Ahora vamos a ver el motor síncrono. Bueno, en el motor síncrono, la velocidad del campo magnético giratorio y la velocidad del rotor son exactamente iguales. Hay un acoplamiento magnético entre ambos elementos y de ahí viene su palabra, motor síncrono o sincrónico. El rotor gira a la misma velocidad del campo magnético giratorio. Ahorita vamos a ver la explicación. ¿Cómo es que funciona? ¿Por qué alcanzamos igualar esas velocidades? Esta es la explicación de la palabra asíncrono y síncrono. Vamos a ver la estructura, la forma de fabricación, cómo están localizados los diferentes componentes del motor síncrono. Miren, en el motor síncrono nosotros tenemos un estator. Es idénticamente
igual al estator de un motor asíncrono. Este es el estator. Muy bien. Y en el rotor nosotros tenemos unas masas polares. Tenemos unas masas polares donde van a albergar el devanado, el campo principal. Hay dos tipos de rotores. Aquí, adrede, quise dibujar 6 polos, porque estos se llaman polos salientes. Estas masas polares que van a albergar un embobinado, le vamos a llamar polos salientes. Son las masas principales magnéticas. Pero también hay un motor de rotor liso. Es un motor de rotor liso, este es rotor liso, y este en particular es rotor de polos salientes. Bueno, el motor de rotor liso normalmente es de 2 o 4 polos. El motor de polos salientes normalmente es de 6 o más polos. Pues lógicamente por las velocidades. Una masa tan pesada. Sí se fabrican motores de polos salientes de 4 polos y de 2, pero muy pequeñitos. Para plantas generadoras pequeñitas, de 5 kilowatts, de 1 kilowatt. Pero no para motores de uso mayor, industrial. Muy bien. Bueno, entonces tenemos el estator, el rotor de polos salientes o rotor liso. El rotor liso también se usa como generador. Ese también se puede utilizar como generador. Los dos. En las masas polares vamos a albergar un embobinado en cada masa. Este embobinado me va a mí, se va a establecer en el embobinado el flujo magnético principal, que es alimentado por un voltaje de corriente directa o por una corriente directa. Entonces, tenemos el embobinado en cada masa magnética. Se conectan entre sí. Y del embobinado salen 2 líneas. Salen 2 líneas del embobinado. Estas líneas van a conectarse a un puente rectificador.
ese puente rectificador, tenemos este es el rotor de polos salientes y lo tenemos una excitatriz. Esa excitatriz tiene un rotor con un arreglo trifásico y aquí tenemos unos campos Este es el arreglo de un motor síncrono. Un estator trifásico, aquí alimento, esta es la línea 1, línea 2, línea 3. Hay un rotor de polos salientes que tiene unas masas magnéticas. Esas masas magnéticas alojan un embobinado. La función del embobinado es, de ahí vamos a obtener el campo principal a través de una corriente directa, que esa corriente directa se va a generar con una excitatriz. Yo alimento el campo, como el rotor está rotando, ese campo influencia a un rotor, a una armadura. De la armadura obtengo un voltaje de corriente alterna. Aquí obtengo yo un voltaje de alterna, rectifico y aquí obtengo un voltaje de directa. Y esa es la manera que alimento. Ahora, se preguntaron ustedes, oye, ¿y de dónde obtengo la fuerza de arranque? Ah, bueno, en las masas polares voy a albergar un devanado. En las masas polares voy a albergar un devanado que le voy a llamar devanado compensador. Perdóname, no compensador, perdón. Devanado amortiguador. ¿De dónde viene la palabra amortiguador? Este se conecta entre sí. Son barras que están dispuestas y que hagan de cuenta que forman una jaula de ardilla. Este devanado amortiguador cuando esta máquina la trabajo como motor, de aquí voy a obtener la fuerza de arranque, porque actúa como jaula de ardilla. Cuando lo trabajo como generador, por eso de ahí viene la palabra amortiguador, amortigua un efecto de penduleo que se da cuando trabajo como generador en los polos salientes. Ese efecto de penduleo o de campaneo es amortiguado por este devanado. De ahí viene su nombre, devanado amortiguador. Recuerden, en un motor, cuando lo trabajo la máquina como motor, él es el que me va a proporcionar el par de arranque. Si yo tengo un problema en el devanado amortiguador, por ejemplo, que una barra esté ranurada, esté fracturada, pues ese motor no va a tener par de arranque. Punto. Y yo meto voltaje en línea 1, línea 2 y línea 3 y resulta que el motor carece de movimiento. Eso es muy común porque como estos motores son de muy alta inercia, los esfuerzos mecánicos en el arranque y los esfuerzos térmicos, porque esta jaula se calienta demasiado, se calienta mucho. Normalmente cuando desarmo un motor o si tengo acceso visual desde afuera,
yo tengo que observar, tengo que hacer una inspección visual, porque por los altos esfuerzos mecánicos y térmicos que tiene ese embobinado. Esos esfuerzos térmicos y mecánicos lo que provocan son fracturas que interrumpen el circuito y se va a ver reflejado en que el motor está débil, que no puede arrancar. Entonces tengo que hacer una inspección visual, barra por barra, elemento por elemento, para ver bien las uniones soldadas y ver bien que no haya una interrupción o una fractura que me interrumpa el circuito eléctrico. Es muy común, es muy común. Muy bien. Alimento el rotor, digo el estator, perdón. Se establece un campo magnético giratorio. Interactúa con el devanado amortiguador y yo adquiero movimiento. Esto obedece a las mismas leyes de una jaula de ardilla, ley de Faraday, ley de Lenz y ley de Biot-Savart. Igual. Y así obtengo la velocidad inicial. Cuando el rotor llega a la velocidad nominal, fíjense, es cuando yo alimento F1, F2. Otra vez, cuando llego yo a la velocidad nominal del rotor, producto de la fuerza obtenida por el devanado amortiguador, en ese momento yo alimento F1, F2. Y en ese momento establezco el campo principal, que es el campo que va a surgir de los polos salientes. Entonces aquí voy a tener un norte, un sur, un norte, un sur, un norte y un sur. El campo magnético giratorio tiene que ser igual al mismo número de polos de rotor y estator. El mismo número de polos. ¿Por qué? Al momento de girar el campo magnético giratorio, a las 120 veces por la frecuencia entre el número de polos, vamos a suponer que este es de 6 polos, este tendría que girar a 1200 RPMs. Se establecerá una unión magnética entre el sur que genera el estator y el norte que genera el rotor. Y es como una especie de enlace magnético. Entonces, si analizo el polo saliente, aquí tengo el devanado. Vamos a poner que es el norte, salen las líneas de flujo, y el estator me provoca un sur, donde recibe las líneas de flujo, y se establece un enlace magnético. Debido a que no hay movimiento relativo con respecto al campo generado por el núcleo, que es como un enlace, por eso el rotor no consume corriente imaginaria, no consume reactivos, no consume kVARs. Por eso este motor trabaja a factor de potencia 1. Esa es una de las diferencias fundamentales con respecto al jaula de ardilla
y al rotor devanado. Este motor no me consume reactivos. Y esa es también una situación justificante para su selección. Fíjense muy bien. Este motor no me consume reactivos. Por eso yo con este motor, ahorita vamos a ver cómo puedo yo variar el factor de potencia de la línea, aumentando o disminuyendo la excitación. Por este enlace magnético. Provoca que no me consuma. Entonces, en un motor síncrono, lo que yo hago es de que si aumento la excitación arriba de su dato de placa, muevo el factor de potencia hacia capacitivo, y si disminuyo la excitación, lo hago inductivo. Entonces, yo puedo corregir el factor de potencia de la red con un motor síncrono. Esa es una de las características muy importantes del motor sincrónico. Y esa característica nace de este enlace magnético entre rotor y estator. O sea, vemos que la palabra síncrono proviene de que el rotor gira exactamente igual a la velocidad del campo magnético. Ah, bueno, pues es que es por este enlace. Es este enlace. El campo principal lo obtenemos de los polos salientes. Y el campo inducido de la armadura, en este caso la armadura es el elemento fijo. La armadura no quiere decir que es porque se mueva, ¿eh? Aquí la armadura es el elemento fijo, es el estator. Es el devanado de armadura. Y ese es el devanado de campo. Mañana que veamos el motor de corriente directa, vamos a ver que esto es como un motor de corriente directa. Es igual, es igual. Nada más que aquí el campo es el que gira y la armadura es la que está fija. Es igual. ¿Qué es lo que hacemos en un motor de corriente directa? Inyectamos un voltaje a la armadura, pero me pueden decir, bueno, es que el voltaje es de directa y aquí alimentas alterna. Ah, sí, pero para eso tenemos un colector o conmutador que cambia el voltaje de directa a un voltaje de alterna. Es como un switcheo mecánico. Esa es la función del conmutador. Conmutar es cambiar. Yo en el motor de directa, que mañana lo vamos a ver, yo alimento la armadura directa a través de un colector. El colector lo que me hace es cambiar la naturaleza de la señal y me la hace intermitente y le da norte-sur, 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 norte-sur a la armadura. Y el campo está fijo. Bueno, el motor síncrono, hagan de cuenta que es un motor de corriente directa, igualito, igualito, opera igual, nada más que el que rota es el campo y el fijo es la armadura. Por eso también tengo factor de potencia igual a 1. No consumo reactivos. Y con la excitación, yo aumento o disminuyo la excitación con respecto a su dato de placa, entonces varío el factor de potencia de toda la red, haciéndolo inductivo o haciéndolo capacitivo.